Muy buenas tardes, señores cibernautas. El día de hoy vamos a iniciar un programa más de las puertas de la justicia. El día de hoy tenemos nuevamente a nuestro gran invitado de honor, al doctor Mario Amoretti, que nos va a dar a conocer todo su conocimiento y sapiencia en materia jurídica y así como de actualidad política. Le agradecemos su digna presencia, doctor. Muy agradecido por esta invitación, sobre todo tener una intervención el día de hoy en compañía de ustedes y más que nada tratar de orientar al público, decirle qué es lo que señala la ley y no hacer política, sino simplemente la ley dice esto, no puedo yo, como lo he manifestado en una oportunidad, ser objeto de una entrevista y decir que la ley dice esto es blanco, pero cuando voy a de mis alumnos decirle que es negro. No, es una sola posición. Y aquí estoy a su disposición y un saludo muy especial a su audiencia. Gracias. Doctor Clinton, por favor. Muy buenas tardes, doctor Marco Lascuaga. Muy buenas tardes a todos los cibernautas y radioescuchas que nos siguen a través de las ondas sonoras de Radio Moderna, Radio Papá 930 AM, que es la mejor emisora de amplitud modulada. Agradecer al Todopoderoso que nos concede salud y vida para poder estar presentes en este humilde programa, Las Puertas de la Justicia, que hoy se honra con la presencia del excelentísimo doctor Mario Moretti Pachas, a quien conozco desde hace muchos años. Él fue uno de los impulsores para yo poder estudiar Derecho, y bueno, qué gusto tenerlo aquí en presencia para poder compartir el set y que nos pueda dar cátedra de todos sus sabios conocimientos y sobre todo pues que nos pueda señalar cuáles son los puntos más importantes dentro del campo que es de su competencia, el derecho penal, derecho procesal, penal, derecho constitucional y obviamente un poco de política, que es lo que hoy en día todos los peruanos necesitan saber. Bienvenido, doctor Mario Moretti Pachas. Un gusto tenerlo en el programa. Gracias, doctor. Bueno, doctor, como usted sabe, vamos a entablar como usted me ha dicho, una conversación para el beneficio de todos nuestros radioescuchas, así es, claro, todos nuestros cibernautas y también para los abogados en sí también. Y estudiantes de Derecho también. Indudablemente. Una de las preguntas, doctor, ¿usted cree que el Código Procesal Penal ha sido beneficioso para específicamente en los casos emblemáticos de corrupción, así como en los delitos comunes contra la seguridad ciudadana? Indudablemente que el código nació como un código garantista. Garantizaba la intervención de la víctima, garantizaba la intervención del imputado y del tercero civil responsable, pero hay fiscales y hay jueces que desgraciadamente de una u otra manera, lejos de aplicar la ley, lejos de observar lo que llamamos nosotros el debido proceso, en muchos casos ha sido todo lo contrario. Tenemos, por ejemplo, algo que sucede, que lo vemos día a día. La policía captura a una banda de delincuentes. La encuentra con armas, con explosivos, con granadas, dinamita, lo pone a disposición de la fiscalía y la fiscalía lo pone en libertad porque según ellos no hay pruebas. Pero a este fiscal que mete también otros que meten a la cárcel a policías que actúan en legítima defensa, también van presos. El Congreso ha modificado la legítima defensa, pero dentro de sus modificaciones, porque lógicamente lo hacen desde el punto de vista político, porque ya estaba previsto esta garantía para el que hacía uso de defensa, pero sin embargo le han agregado ciertas condiciones que lejos de beneficiar al que actúa en legítima defensa, es todo lo contrario. Sí, porque han agregado frases o palabras que, la verdad, va en perjuicio del que actúa en legítima defensa. Y tenemos nosotros, en los casos de corrupción,
caso de Lavallato son cerca de 8 años. El proceso no puede durar tanto. ¿Y por qué dura tanto? Porque a los fiscales y jueces se le da un bono especial por llevar adelante estas investigaciones o estos juzgamientos. Entonces, en la medida que estos procesos de adelante tienen mayores ingresos. Y desgraciadamente vemos como por ejemplo, es algo inaudito, pero aquí no pasa nada en el país. A Pérez le han devuelto 22 veces Sí, el el juez, para que reformule su acusación. lo subsane. Entonces, esto es algo inaudito, porque procesalmente es una sola vez. Sí, La eso, devolución, claro. bueno, dentro de lo que se está objetando a la parte, hay errores en lo formal, no en lo sustancial, tiene que ser única y exclusivamente en lo formal, pero en este caso es algo que, y sobre todo, el haber abierto un proceso por lavado de activos. Cuando esto recién entra en vigencia, el aporte a los partidos políticos es a partir del año 2018, que recién dice el tal o cual persona que aporte a favor de un movimiento o de un partido político y el dinero provenga de una fuente ilícita, incurre en el lavado de activos. Acá no. Y para mí, lo manifesté desde el primer momento, aquí ha debido abrirse una investigación e instrucción en aquel entonces por delitos de defraudación tributaria. Porque si tal personaje político recibió 100 y solamente invirtió 50, ¿dónde están los otros 50? O sea, ahí interviene el Estado, hace las investigaciones, bueno, a ver dónde fueron los otros 50, ¿por qué no lo ha declarado? Si esto proviene de fuente ilícita, usted estaba en la obligación de declararlo. Y por lo tanto, defraudación tributaria que va hasta 12 años después de la privativa de libertad. De tal manera que aquí mucho me hace recordar en la época de Toledo, cuando se jugó Fujimori, ahí metieron a la cárcel por orden de Toledo 148 generales. Y no solamente los generales los procesados, sino a la esposa y a los hijos por delito de enriquecimiento ilícito. Y le pusieron el nombre de cómplice. Y el cómplice interviene antes y durante la comisión del hecho delictivo. El cómplice no interviene después. Y en el caso de las esposas y los hijos que recibieron carros o que recibieron departamentos o tarjetas de crédito, fue después que el militar supuestamente incurrió en un delito de corrupción. Y recuerdo una anécdota que tuvo como integrante de la sala y que llegó a ser ahora miembro de la Junta Nacional de Justicia. Defendí yo a un general y a su esposa y a su hija, y hice mi defensa lo siguiente: señor, usted han sentado aquí los acusados a mi defendido como cómplice del enriquecimiento ilícito. Ustedes saben muy bien qué es lo que dice el Código Penal. El cómplice interviene antes y durante, el cómplice no interviene después. Si el sustento del fiscal y el sustento en la sentencia que se ha dictado contra unos esposas e hijos de otros generales que lo han condenado, ha sido después. Y eso configura el delito de encubrimiento real. Porque ellos están ocultando, se están de una u otra forma sosteniendo lo que el esposo hipotéticamente incurrió en un delito. El ocultamiento de los objetos o instrumentos de un hecho delictivo configura el delito de encubrimiento real. Y una de las magistradas me dice: doctor, pero ya hemos condenado a varios por esta figura del cómplice. Le digo: perdón, aquí yo simplemente estoy hablando como abogado. Y estoy refiriendo qué es lo que dice el Código Penal y qué es lo que le dice determinados artículos para el cual ustedes quieren aplicar. Y les hago la salvedad siguiente: que hay un artículo del Código Penal que el esposo o los hijos o inclusive hasta el amante
están exonerados de responsabilidad penal si encubren un hecho delictivo, si borran la huella del delito, si hacen uso de cualquier medio con la finalidad de ocultar el delito. Eso es lo que se llama excusa absolutoria. A la final, pese a que ya habían condenado, como me dijo la vocal, a otros, a mi cliente lo absolvieron por dudas. Claro, Doctor, la duda favorece al reo. Ahorita que usted ha indicado eso creo que es en el caso que creo que se hizo un comentario con relación al caso de la congresista Portalatino. Porque si bien es cierto, ella dice que no tiene ninguna razón, que al parecer ya se están demostrando que sí tiene una relación, por lo tanto, ella no podía ser investigada por encubrimiento, porque Bueno, estaría dentro de esa... siempre y cuando ella demuestre de que ha sido amante o es amante de Cerrón. Pero eso tampoco no lo puede decir. No lo puede decir, No. pero Quizás en su momento sí. claro, Que llegado el quizás momento en su para momento sí. extender la responsabilidad. Eso no se puede. Ahorita quizás por una cuestión netamente política, que ella trata de, ¿cómo se llama?, de indicar que no, o porque no tiene conocimiento de lo que está acá indicando y precisando el doctor Amoretti. Porque es algo que no se comentaba, Así es. o que no se comenta. Yo le digo, eso te broma a mi mujer, le digo, si me pescan con una amante, me encubre libre de responsabilidad penal, porque lo dice el Código Penal expresamente, porque en el delito contra el patrimonio, ahí sí, funciona la excusa absolutoria, pero cuando se trata de descendientes y descendientes o esposos. Doctor, ahorita que me ha hecho recordar el caso, por ejemplo, creo que de Cuba, que estaba casado creo con una voleibolista, y Sí. creo que también le pusieron prisión preventiva, y yo creo que Tuvo varios años. no debió haber. A ella no debieron. Ese tema sí fue bien sonado, ¿no? La voleibolista la estuvo... voleibolista. Sí. Pero qué abogado o su defensa hizo mención de lo que está aquí el doctor Amoretti. Bueno, Fue sí. mencionado, ¿no? Sí, para mí fue un abuso que hicieron con ella. Eso realmente es un escándalo. Que no se comente es otra cosa. Y por ejemplo, en la época de Toledo, él fue el que manejó todo con los procuradores de aquel entonces, porque denunciaron primero por malversación de fondos. Dijeron, no, la pena no pasa de 2 años y ha prescrito. Vamos a ver, por receptación, ¿no? La pena era 4 años y también prescribía en algunos casos. Buscaron ya la figura del cómplice Y yo recuerdo mucho este caso, pues yo defendía a Bedoya y hicimos prácticamente una historia con Pablo Sánchez. Él era el fiscal superior y yo era abogado y fui el primer caso que empezó por tratarse de Bedoya, ¿no? Y tuvimos un debate de un alegato de apertura de 1 hora y media, donde cada uno del punto de vista jurídico. Yo recuerdo que hubo un momento que Pablo Sánchez, aquí con el doctor Amoretti, somos ambos profesores de Derecho Procesal Penal en San Marcos, y estamos dando una cátedra, y la mira a las vocales. y a la verdad que le aplicaron, lamentablemente, hubo un colega que se cruzó, le dijo, no, yo te puedo ayudar, me sacaron del proceso. Y mucho recuerdo que Bedoya Reyes, el papá, me llama, doctor, me dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te ha abandonado a mi hijo? No, su hijo me ha dejado. Me ha dicho que ya no sigue yo en la defensa porque su razón es con un tal abogado. No puede ser. Entonces, la cuestión está de que esta situación hay que manejarla. Yo he tenido la suerte de ser de practicante con el doctor Roy, bueno, y él a las finales iba a las 2 de la tarde a Charcayo cuando el despacho era en la tarde y me dejaba solo en la cancha. Entonces, me dio la oportunidad de que fuera entrevistado por los medios de comunicación y me llevó a la cátedra. Arranqué como ayudante de cátedra de él y terminé ya como profesor principal y profesor emérito. A él le debo todo mi futuro, ¿no? Profesional y sobre todo
gracias a él, porque sabían los magistrados que estaba yo trabajando con él, me llevaron como juez instructor suplente. Tuve la situación de me llevaban por una semana y me quedaba un mes o un año como fiscal superior y como vocal superior de aquel entonces. Estuve en un tribunal un año completo y podía ejercer mi profesión porque era la... Entonces, la experiencia que adquirí como abogado, como profesor y como magistrado, eso no me la quita nadie. No, de todas maneras. Son tres campos, haberlo ejercido y no de manera así temporal, sino que ya le digo, me quedaba un año. Inclusive yo tuve la oportunidad estuve un año de juez instructor en aquel entonces y tuve que hacer turno. Y el turno se hacían 15 días, las 24 horas. Ahora es solamente 24 horas y descansaban un día. Nosotros hacíamos 15 días que prácticamente, como hablando de manera así sencilla y criolla, era yo prácticamente dueño de Lima. Porque yo disponía, tú te quedas adentro, te vas, tú te quedas. Doctor, ya que habríamos que referido sobre el Código Procesal Penal, ¿no? Y usted ha hablado de una cuestión de que por qué fue creado un esto garantista. Pero también yo le he escuchado que verdaderamente vendría a ser de que muchas de las responsabilidades para que tenga efecto real ese código procesal penal es por los mismos magistrados, ¿no? Por los mismos magistrados. Es decir, o el código está mal, o su aplicación está mal, o lo que le aplican está mal. ¿En cuál de esos usted nos encontraríamos? Y lo que yo siempre he sostenido desde un comienzo. Y tuve la suerte de que en el año 2004 trajeron a Alberto Pinter, un tratadista de procesal penal argentino. Y hubo un evento en el Ministerio Público donde estuvieron representantes de los abogados, representantes de la Fiscalía, estuvo Alberto Binder y sobre todo de la policía. Y un mayor de la policía dijo algo bien cierto. Porque esta realidad que no podemos esconderla. Nosotros tenemos más de 25 años investigando. Tenemos peritos, tenemos laboratorios, gente especializada en esta colaboración y auxiliares para los efectos de un proceso penal, que el Ministerio Público no los tiene. No tiene la experiencia ni la expertise que tenemos nosotros, ni mucho menos la preparación para llevar adelante una investigación. Y estaba la fiscal de la Nación en aquel entonces y salió a defender, pero quienes ejercemos la profesión nos dimos cuenta que decía algo bien cierto. A los fiscales y a los jueces no se les ha preparado, y a los abogados tampoco. ¿Por qué? Porque en el caso de los militares que estaban siendo procesados, era increíble. IDL y APRODE enviaba a sus abogados para que den clases a los fiscales y a los jueces. Y lógicamente en perjuicio de los militares. Y yo defendía a los militares y le decía, hablé más de una oportunidad con los comandantes generales del ejército, pero por favor, envíe también, busquen ustedes la posibilidad de que den conferencias, charlas a los jueces y militares, porque una cosa es como civil, veo la ley y la aplico, pero otra cosa es la experiencia, los conocimientos y la actuación y las funciones que se desempeña un militar. Aquí, qué fácil es, se le siente en la vaquilla a los acusados y se les juzga como un civil, pero no como un militar, igual como en el caso de la policía. O sea, aquí lo que ha faltado es preparación. Porque, y lo digo, el Colegio de Abogados poco o casi nada ha llevado a cabo conferencias
respecto a la aplicación del Código Procesal Penal. Si no tenemos una preparación para los abogados, no hay una preparación para los fiscales, una preparación para los jueces especializada, por supuesto, y tenemos gente muy capacitada para haber editado conferencias. Recuerdo cuando estaba yo de decano, invitaba, por ejemplo, a San Martín, invitaba a José Pepe Neira, Pablo Sánchez, y el auditorio era lleno completo y teníamos que acondicionar el jardín para que vayan los abogados. ¿Por qué? Porque era gente que tenía conocimiento, tenía la experiencia y sobre todo el ejercicio de administrar justicia. Y eso es lo que desgraciadamente vemos ahora, con los casos que casi continuamente, como los fiscales disponen de la libertad de una persona y no le pasa nada. Y algunos jueces también, pero más es el caso de los fiscales. Doctor, sí, justo lo que está tocando en este tema que me parece bastante importante, ¿no? Por ejemplo, la formación tanto de los fiscales como de los jueces, que es bastante importante dentro de un Estado de Derecho, ¿no? Porque un país tiene que estar regido por una capacidad jurídica sostenible con la finalidad de dar la protección, la estabilidad, no a un Estado. Y me gustaría su opinión acerca de la Junta Nacional de Justicia, si es que debería crearse la Escuela Nacional de la Magistratura que están poniendo el Congreso de la República. Me gustaría su opinión al respecto. Yo no estoy de acuerdo con esta cuestión. ¿Por qué? Porque se dice que va a estar integrado por jueces o por magistrados de la Suprema. No, pues. Otorongo no come otorongo. Y lo estamos viendo. ¿Qué ha hecho esta Junta Nacional de Justicia? ¿Acaso ha denunciado a algún fiscal, algún juez que ha dado libertad a delincuentes avesados? Nada, no pasa nada. Aquí se han dedicado única y exclusivamente a tal fiscal de la nación, pero se han olvidado profesamente de verdaderamente aplicar lo que dice su reglamento, que de oficio. Si yo tengo conocimiento por las comunicaciones que se imparten públicamente, pues inmediatamente le hago una investigación de oficio y a ese fiscal pero lo suspendo. Pero aquí nada, no pasa nada. Porque, y el fiscal dice, bueno, puedo hacer lo que me da la gana y no pasa nada. E inclusive, ¿por qué no pensar también? Pongo, no generalizo, pero ¿por qué no pensar en por qué se da libertad a estos delincuentes que están comenzados? ¿Qué hay de por medio? Sí, eso es lo que más llama la atención en cada momento. Doctor, como usted sabe, también nosotros dependemos también de nuestros auspiciadores. De todas maneras, claro que sí. Bueno, doctor, por favor, empiece usted con... Bueno, sí, hay claro, sí, hacer recordar que este programa, Las Puertas de la Justicia, que hoy día se honra con la presencia del doctor Mario Moretti Pachas, se encuentra bajo el auspicio del Centro de Conciliación Ipso Facto, ¿no? Los juzgados se encuentran saturados de procesos judiciales, lo sabemos todos los abogados aquí presentes, ¿no? Un abogado te puede decir que se puede emitir o se puede conseguir una sentencia en 3, 6 meses, y bueno, no es un buen abogado porque no te está diciendo la verdad, ¿no? Lo que sería más lógico es también poder recurrir a un proceso de conciliación, y para eso les puede ayudar el Centro de Conciliación Ipso Facto, que cuenta con un staff de amplios profesionales que les pueden ayudar dentro de los procesos de alimentos, tenencia, régimen de visita, desalojos, obligación de dar suma de dinero, interdictos, contratos y todos los demás que tengan que ver con pretensiones patrimoniales y que se encuentren dentro de la ley de conciliación. Ustedes los pueden ubicar en la calle José Gálvez, 476, oficina 401, Magdalena del Mar, a unos cuantos pasos del populoso mercado de Magdalena, y también nos pueden llamar a los teléfonos 792-0805 y al celular 912-803-841, y recuerden que las consultas son completamente gratuitas, solamente basta que ustedes digan que vienen por parte del programa Las Puertas de las Justicias a través de Radio Moderna, Radio Papá. Asimismo, tenemos a la Escuela de Detectives Privados, Honor y Lealtad, que tiene como finalidad capacitar a las aspirantes al detective privado con un programa de formación profesional con el cual se prepara
al estudiante con las últimas técnicas, métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Puede comunicarse al teléfono 961-940-067 y para mayor información por WhatsApp al 953-558-510. Asimismo, tenemos también el Atardecer Solís, un apartamento frente al mar en Huanchaco, Trujillo. Empápate del encanto relajante de su acogedor apartamento con una espectacular terraza que ofrece visitas panorámicas de la playa de Huanchaco, Trujillo. Está frente a la playa y tiene una impresionante terraza, ya sea que estés buscando una escapada romántica, unas vacaciones familiares o disfrutando de un fin de semana con tus amigos. Se admiten mascotas también. Se reserva ahora y comienza a disfrutar. Puede comunicarse al WhatsApp 993-243922. Atardeceres Solís. Recuerda que Radio Escucha Cibernáuta. Si dices que escuchas en Radio Moderna, Radio Papá, obtendrás un súper descuento en los Atardeceres Solís. Doctor, continuando. Hay una cosa que también es de mucha discusión que ha habido últimamente, es de que se estaba dando un proyecto con la finalidad de que cuando se haga una intervención por parte de la policía, ¿no?, así como le pasó a la presidenta de la República, se estaba indicando de que previamente tenían que notificar al abogado. Esa es una primera impresión que se ha dado, pero cuando se ha entrevistado a uno de los propulsores, dice, eso no es la finalidad. La finalidad es de que cuando ya se ejecute, es decir, ya han ingresado, ¿no?, se llame al abogado para continuar, para seguir con el procedimiento. Y esto ¿a qué se debe? Porque muchas veces la policía entra, vienen a la persona, la sientan, viene el fiscal mientras que le está diciendo cuál es su derecho, por qué la intervención. Ellos ya le están rebuscando toda la casa, sin la presencia de él y sin su abogado defensor. Y él dice, bueno, en el código indica pues que toda persona tiene el derecho a la defensa. ¿Y en qué podía perturbar? Si ya la policía ya ingresó, ya ordenó, nadie va a ingresar y por lo tanto lo que está en el interior del inmueble nadie lo va a poder mover, sacar o ocultar, porque solamente la policía y el intervenido van a estar presentes. Ante ello, él tiene derecho a su defensa y por lo tanto debería de comunicarse. Señor, comuníquese usted a su abogado para que él venga y esté presente. Otros dicen que no es así. Otros dicen que tiene que llamar al abogado para ellos recién poder ir. Y veo que pues hay una diferencia entre ambos. ¿Cuál es su opinión? Hasta donde tengo yo conocimiento, eso es lo segundo. En realidad, lo que pretende este proyecto, y que ya ha sido aprobado de primera vuelta, es de que antes de llevar a cabo el allanamiento y la incautación, tiene que estar presente el abogado. Eso es lo que dice. Lo que dice el proyecto. No, el autor de ese proyecto dice otra cosa. No, dice otra cosa. Él dice, sí, no. Lo que estoy indicando es, cuando ya han ejecutado, han ingresado, ahí es el momento donde le van a pedir al investigado que se comunique con el abogado para que esté presente. Pero, es diametralmente, ¿no? No, es que la situación, al menos, ¿por qué no presenta? Acá está mi proyecto. Esto es lo que dice mi proyecto. No es lo que dice la gente que está opinando. Es muy distinto. Pues mi proyecto no dice que llame antes, sino que llame después de que han intervenido, que se presentan muchos abusos. Y tenemos nosotros no algo se cumple con el protocolo, ¿no? Por supuesto. Porque entran 20, te sientan y ellos ya proceden a ingresar a todos los cuartos sin tu presencia. Por supuesto. Y sobre todo,
cuando antes de la diligencia, los primeros que llegan son los medios de comunicación. Y vimos nosotros lo que pasó con Alan García, ¿no? Están esperando ya toda la Claro, prensa. y Alan García ya sabía, porque al menos yo tengo conocimiento, él había manifestado a su dirigente que él no se iba a prestar a este circo, que lo esposaran y lo llevaran y lo exhibieran. No, él no permitía Él eso. dijo, yo no voy a permitir. Claro. Pero tampoco nadie se imaginó que él se iba a exiliar. Hasta Pero él, hasta el extremo. Cuidado, yo pienso lo siguiente, de acuerdo a los videos. Cuando él baja del segundo piso por la escalera, él mira y está con Claro, lo mostró. con la mano. Ajá. Él mira, ¿a quién buscaba? Al fiscal. ¿A qué fiscal? ¿Y por qué ese fiscal no fue ese día? Mandó a la Junta. Pues ya sabía cómo podía reaccionar. Y para mí, él iba a matar a uno o dos de los que estaban ahí y luego se suicidaba. Porque conociendo su manera de Su temperamento. Es algo inaudito de que él mira, ve que no está la persona que él buscaba y sube. Y se dispara. Sí, porque yo digo, no, bajar con un arma, ¿para qué? No, pero la tesis del doctor Mario... Por eso mismo claro, digo, o sea, para bajó bajar con un arma y miró todavía. Para bajar con un arma, porque hay un motivo, ¿no? Lógico. Hay un motivo. Estaba buscando... Entonces, la tesis que está indicando... También es válida, claro. Es válida. Sí. Porque otros pueden indicar, bueno, él bajó y al ver que está, se pudo haber disparado ahí mismo. Por supuesto. Pero no lo hizo. Ahora, entonces, y algo que decía este momento que hay abogados que dicen 6 meses dura un proceso. Yo digo lo siguiente, que sabemos cuándo entramos a un proceso civil o penal, pero no sabemos cuándo termina. No, pero regresando a la pregunta. Si ese proyecto fuera de que llevada a cabo la intervención, dejar que lo llame a su abogado, ¿estaría dentro de lo correcto? Estando ya habiendo intervenido. Habiendo intervenido, ingresado, sí. Decir, señor, este es el motivo, llame usted a su abogado y dale un plazo para que se constituya y participe. Eso es lo que tendría que ocurrir. Eso sucede en la práctica. práctica. Eso no pasa. Eso sucede en la práctica. Porque inmediatamente vemos que llega el abogado. Porque tiene uno derecho a la defensa. Ahora, la situación que se presenta, y ahí es algo que desgraciadamente no se quiere investigar, muchos colaboradores eficaces, testigos protegidos. La fiscalía, ¿por qué los convence sin la presencia de su abogado? La última denuncia que están haciendo un fulano que devolvió 500.000 soles en el caso de Vizcarra, que dice que los fiscales y la policía le indujo a que le involucrara a Vizcarra. ¿Cierto o no? Pero si estaba sin abogado. Es el gran problema de justamente también el abuso que se comete con este tipo de intervenciones. No, es como que cuando van diciendo, tocan la puerta, te dan 5 minutos. Yo digo, una persona que está descansando, no tiene conocimiento, va a salir de manera inmediata, se va a levantar de manera inmediata, no. Por lo menos hay un lazo de 30 minutos, por lo menos, como mínimo. Porque si tú no tienes conocimiento, dices, ¿quién me toca la puerta? Voy a abrir así nomás. Pero no pasan ni 5 ni 10 minutos y ya estoy rompiéndole la puerta. Antes de los 5 o 10 minutos. Entonces, es como dice, yo te toco y tú tienes que levantarte de manera rápida, salir inmediatamente y abrir la puerta. Eso no, pues. Porque si hiciera eso, porque ya tiene conocimiento. Por supuesto. Justo lo que está tocando hace un momento, me tocó el pensamiento, ¿no? Hay un expresidente que también hicieron un allanamiento, una incautación, se despertó, estuvo con pijama un rato y al ratito se cambió, ¿no? Se puso su camisa planchadita, se peinó, se bañó y le han dado esa facilidad también. Entonces, no es igual para todos. No es igual para todos. Ahora, cuando usted también ha comentado, ¿no?
la policía, el Ministerio Público, trabajan separados. Parece que hubieran un problema ya institucional. Yo pienso, y como acá entrevistamos también a un general de la policía, González Rabanal, donde indicaba, no, oye, no, pues, esto debe ser como en otros países, y mencionó a los Estados Unidos, donde el policía acompaña en toda la investigación al fiscal. Trabajan de la mano, hasta participan en el juicio. Eso no ocurre acá. No. Es decir, hay un distanciamiento. Uno porque lo considera al otro que es un corrupto y el otro que también lo considera al otro que es un corrupto. Porque se da el caso que el policía puede haber trabajado de una manera correcta, haber hecho una investigación correcta, capturado a una persona correctamente, en flagrancia, y se dan con la sorpresa que le dan libertad. Entonces, o es demasiado garantista, o es que el fiscal es demasiado garantista más allá de lo que es el código. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué trabajo? Es que el gran problema que tenemos nosotros, y eso yo lo digo, porque ejercito la defensa activa, que hay fiscales que no están preparados. Y es el policía el que dicta las preguntas, y a veces tenemos que hacernos los locos, porque esa es la verdad, porque es al cliente que uno va acompañando, ¿no? A él le están haciendo interrogatorio en la que, señor fiscal, he hecho esta pregunta por usted, ¿está bien? Sí, ya sí está bien. Así no es la cosa, pues. Si de acuerdo al Código Procesal Penal, el fiscal es el encargado de conducir y dirigir la investigación con la colaboración de la policía. Que se quieren aprovechar esta situación y hay algunos congresistas de la policía o lo que fuera, que quieren modificar y volver al sistema antiguo. Es decir, que sea la policía la que investigue, la policía que establezca si hay delito o no hay delito, y si es tal persona, es el investigador es o no responsable. Y ese atestado policial ya prácticamente obligaba al juez, al fiscal. Pero Bueno, yo pienso que trabajando de la mano, y es otra cosa. en que el policía esté haciendo la investigación, trabajando con el Ministerio Público, tenemos tal cosa. Entonces yo creo que las cosas fueran diferentes. Pero acá hay un distanciamiento. Entonces llega un momento que el fiscal toma la decisión, dice, bueno, pues señores, yo ya no podía pedir una prisión preventiva si usted, que la policía que me lo pone a mí y a disposición, no me está dando los elementos de convicción o los indicios suficientes como para pedir una prisión preventiva. Si bien el hecho tú me lo puedes haber capturado, pero ahí ¿es suficiente? No. O la policía se lo da y yo tampoco. No voy a hacer lo que la policía me dice. Pero es que no hay personal. Ahora, otra cosa que es muy importante. El Ministerio Público también tiene ciertas atribuciones cuando una investigación debe ser archivada. Pero no las archivan, sino continúan con su acusación y se van hasta el Poder Judicial para que el juez diga, oye. O hacen lo contrario. Lo que están haciendo ahora último. No, eso para es tener una sobrecarga procesal, sí. Te archivan así más ni más la denuncia. Y sobre todo, he tenido varios casos en los que el fiscal le pone 120 días de plazo de investigación. Se practiquen tales y tales diligencias. Denunció las irregularidades del Colegio de Abogados, de los 10 millones de soles, el policlínico, etc. El fiscal abre investigación por 120 días. Se van a practicar tales y tales diligencias. Me citan a mí como denunciante. Declaro. Y la fiscal quiso darme una clase de Derecho Penal. ¿A usted? Al día siguiente me archivo la denuncia. Yo le digo, me voy a quejar. Y con la fiscal superior, que me dice, no, pero parece que aquí no hay este delito de falsedad ideológica. Doctora, una cosa bien sencilla, le dije. Si la fiscal estaba convencida que no había delito,
que yo me equivoqué. ¿Por qué no lo archivó de inicio? ¿Por qué ordena que 120 días y dispone tales y cuales diligencias y no practica? La única que practica es mi declaración, que lógicamente que lo va a hacer a favor de la investigación o en contra de la investigación. Es todo lo contrario. Por si acaso, señorita fiscal superior, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, el 1469 del año 2018, que dice que el fiscal que archiva la denuncia sin investigar incurre en prevaricato. Sí, delito. Y una incumplimiento de funciones. Ajá. Se la dejo, le dije. No resolvía. Le mando una sentencia a la Suprema. O sea, aquí está la Corte Suprema, la Sala Permanente, ha confirmado la sentencia a un juez por incumplimiento de sus funciones. Al día siguiente, declaró fundada la queja y la evasión de actuado. Hasta el momento, de una u otra forma, me viene dilatando el asunto. Denuncié a las dos fiscales. La fiscal superior le ha abierto una investigación previa y está citando a las dos fiscales. Entonces, tenemos nosotros de todo en esta vida del Señor. Que desgraciadamente esto nos enseñó llevar ante la opinión pública de que no hay una administración de justicia como debe ser. Como debe ser. Doctor, entrando a los acontecimientos últimos, ¿no? También se ha hablado sobre la postulación del ingeniero Alberto Fujimori a la presidencia de la República. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Estaría dentro de lo legal? No, puesto que si bien la Constitución fue modificada en el año 2020 y lo dice expresamente de que ninguna persona que postule a un cargo por elección popular puede hacerlo, si es que tiene una sentencia condenatoria en primera instancia, ni siquiera dice segunda, dice en primera instancia. Luego, este articulado fue incorporado también para los efectos de llevar adelante las elecciones, es decir, a nivel electoral. Se dice que él fue indultado, pero fue indultado por un delito, el delito de homicidio calificado, pero ha sido condenado por peculado, él ha sido condenado por otros delitos, y él no ha sido indultado por esos delitos. Y el indulto es el perdón del parte de la pena, porque si él fue condenado a 25 años, le perdonaron 13 años. O sea, que es muy distinto en la amnistía. La amnistía es el perdón y el olvido del delito y de la pena, y de la reparación civil. El derecho de gracia es el corte de secuela de un proceso penal que se ha iniciado y pasó más allá del tiempo que debió haberse a cabo, y el presidente de la República puede aplicar este derecho de gracia. De tal manera de que tenemos que situarnos en el indulto. ¿Es el perdón de la pena? No. Total, no. Es de parte de la pena. Pero otros juristas están diciendo que él también no puede postular porque no ha pagado la reparación civil, ¿no? Me gustaría escuchar eso referente. Ayer justamente me dio a conocer una ley que la dio Paniagua con Diego Sayán como ministro. Diego García. Sí. Que el indulto también significaba no solamente el perdón de parte de la pena, y dice que de la pena, sino también de la reparación civil. O sea, que no está obligado a pagar la reparación civil. Y eso no puede ser. Porque a alguien que se le perdona la pena no puede ser de que se le perdone también la reparación civil. Pero imaginémonos, bueno, esa ley está vigente, no ha sido grabada. Sus razones habrán tenido para que se dicte esta ley en aquel entonces. La situación es que él tiene otra sentencia condenatoria. Y yo le decía, una sentencia, imaginemos que se le indultara a una persona o se le perdonara la pena y la reparación civil. El fallo tiene dos partes: la pena y la reparación civil. Uh-huh. En el indulto perdona la pena. Entonces, posteriormente, con esta ley dice, no, también le perdonamos el pago de la reparación civil, pero las otras sentencias, claro,
que están Eso, vigentes. esa ley creo que se dio con nombre propio también, porque creo que lo dieron para aquellos que por terrorismo que fueron indultados, ¿no? Sí, Acá también se comentó sobre el caso de Yehudy de Sumi, que fue condenado por terrorismo, que fue indultado y postuló, postuló. y todavía ha sido hasta premier. Entonces, ellos dicen, ¿y con Yehudy decimos qué pasó? Y, desgraciadamente, ya sigo, con honestidad lo digo, no conocía esta ley. Recién me he enterado antes de ayer. No, pero esa ley que acaba de decir, o sea, me es bastante sorpresa porque a varios tratadistas, colegas que no han mencionado No, nada no, de no. eso. No, 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 es no que, desconocen. es que también pues, con el pasar de los años, y como no es usual, tiene que pues, tener que alguna relevancia, No, de todas porque maneras. si no hay relevancia, Ajá. pues es que si no hay una, es decir, a lo que me refiero es, si no hay un personaje, ¿no?, que tenga mucha injerencia en la política, No, pero no se toca. esto sí va a saltar. Esto sí, de todas maneras, mañana va Por a ser. eso, estamos hablando de un caso en específico que sí tiene una resonancia política, Claro. ¿no? Pero- Que no lo han dicho, no lo han dicho. Se está indicando por acá. Creo que tuve casi un debate en Canal N con un constitucionalista. Y él decía que Fujimori no podía postular ni mucho menos obtener un indulto porque había cometido un delito de lesa humanidad. Yo le dije, perdón. No me dijo, lo dice la sentencia, ¿no? Aclaremos una cosa. Una sentencia tiene tres partes. La parte positiva, o sea, se pone los hechos. La parte considerativa viene la valoración de las pruebas y de las diligencias actuadas. Y una tercera parte es el fallo. ¿Qué dice el fallo? Condeno a Alberto Fujimori por homicidio calificado. ¿En qué momento lo condenan a él por lesa humanidad? No, pero lo dice la parte considerativa. Lo dice, pero no está en el fallo. No. Y lo que manda es el fallo. Entonces, vemos de que aquí hay, por ejemplo, en la legítima defensa una ley que se dio en el año 2003 en la que obliga, así, tajantemente, a que el fiscal, ante la simple sospecha de una legítima defensa, está en la obligación de realizar una investigación preliminar para llegar a establecer si hubo o no legítima defensa. Y dice esta ley, si el juez y si el fiscal considera que hay legítima defensa, se abstiene de denunciar y se archiva. ¿Quién lo aplica? No lo conocen los fiscales. Vemos nosotros que esta situación de que hay opiniones y opiniones. No, hasta en los accidentes de tránsito. Cuando hablamos de un predominante, quiere decir que es la persona que se puede decir que es el que ha cometido, ¿no?, la infracción, ¿no? Es el responsable. Pero asimismo se están aperturando procesos en el cual el predominante es el peatón, pero de todas maneras nos vamos a un proceso, cuando ya hay un pronunciamiento, cuando ya hay una doctrina respecto a eso, y no vamos a un proceso judicial que el Ministerio Público lo debió haber archivado. Es lo que se conoce como la autopuesta en peligro. Es decir, alguien que cruza una avenida de alta velocidad, lo atropella, empezó muy conduciendo a mi carro en una carretera a 100 kilómetros por hora, ahí hay un puente peatonal y pasa corriendo por la carretera, es autopuesta en peligro. Yo estoy libre de responsabilidad penal. Pero lamentablemente Es todo lo contrario. es todo lo contrario, porque dicen, oye, no, pero usted debió manejar que le dicen en defensa Del peatón. no, es decir, el conductor debe de prudencia te ir. llaman. No, tiene un término que no me acuerdo ahorita. ¿No? Debe manejar a la defensiva. No, pero Ese es uno. Oye, pero yo estoy en una vía rápida. Se está cruzando donde no debe. Pero si aquí para manejar a 80, no, pues usted tiene que manejar a la defensiva. Yo estoy dentro de una vía que está prohibida. Que crucen, que haya moto, que haga triciclo.
Tengo un caso que tengo en la actualidad. Un joven de menos de 21 años atropelló, mató a uno y causó lesiones a dos. ¿Qué es lo que ha hecho el fiscal? Y el fiscal dice, el juez ordenó la prisión preventiva. Porque dice que no tenía arraigo domiciliario porque él es menor de edad y vive con sus padres y se puede jugar. No tiene arraigo laboral porque ese día él causó el accidente por haberse amanecido trabajando. Y después, bueno, él estaba practicando. O estuvo trabajando o estuvo practicando. Porque le aplica a usted el agravante. Pero ahí no es todo. Le aplican el agravante del artículo 48, que dice que cuando hay un concurso ideal de delitos, es decir, con una sola acción causó lesión o varios, produjo varios delitos, se aplica la pena más grave. Pero el artículo dice, cuando hay este tipo de concurso, se le agrega a la pena máxima una cuarta parte. Y le aplica. Bueno, a él, como estaba manejando a velocidad, ya tiene el agravante hasta 8 años. Y si le agrega la cuarta parte, sería 2 años más, 10 años. Y por lo tanto, haciendo qué pena podría corresponderle, serían 5 años y por lo tanto preso. Entonces le digo, ¿y su minoría de edad? No le aplica la minoría de edad. Y además, le digo, conversaba yo con el fiscal superior, le digo, este artículo 48 es para delitos dolosos. No, me dijo, para todos los delitos. No, le dije, lee el artículo 12 del Código Penal. El artículo 12 del Código Penal dice, la ley se aplicará en delitos dolosos, intencionalmente. Y cuando sea culposo, lo tiene que decir expresamente la ley. ¿Y en qué momento el artículo 48 hace mención al que es un delito, que también se aplica del delito culposo? Porque el Código Penal solamente habla de homicidio culposo y lesiones culposas en forma expresa, de acuerdo a lo que dice la Constitución, que la ley tiene que ser expresa e inequívoca. Aquí no se puede hacer este tipo de interpretación, le digo. Y lo más grave, le dije, es que el juez dice, se ha dispuesto la prisión preventiva y solicito que se oficie al INPE haciendo conocer de que es un menor de edad y que lo coloque en un lugar especial. Y está colocado con todos los... Y los padres tienen que pagar diariamente porque le brinde protección. O sea, dice que es menor de edad, pero cuando para prisión preventiva la menor de edad, que es soltero y por lo tanto y es vive con los padres y no tiene arraigo domiciliario. Doctor, una pregunta. Hace poco en el Congreso se estableció o querían proponer una ley en la cual los adolescentes, ¿no?, de 16 a 18 años se les quería imponer una pena como si fueran mayores de edad. ¿Cuál sería su opinión referente a eso? Porque me parece bastante importante y justo las personas han salido en defensa referente a ese tema, ¿no? ¿Cuál sería su no procede. Fujimori en el año 92, para los efectos de sancionar a los menores de 18 y mayores de 15 años, por delito de terrorismo, se le debe imponer la pena que le corresponde a un adulto. Entonces esa ley fue derogada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos adscritos, pertenecemos a la Convención de Viena, y en la Convención de Viena se señala expresamente cuándo es un adolescente y cuándo es un niño y cuándo es un adulto. De hasta 12 años, niño, y de 12 a 18, adolescente. Y después de los 18 ya es adulto. Y por lo tanto, Fujimori tuvo que derogar. Por eso que no se insiste en esta ley, sí, este proyecto. Sí. Doctor, ahora que usted hizo el comentario, ¿no?, sobre los arraigos, a mí me pasó, lo voy a tomar como una anécdota. Estuve como abogado en una investigación de organización criminal. Quien estuvo a cargo fue el doctor Carguancho. Conocido carcelero. Como quien pues tiene pues su programa que sale por YouTube, que habló sobre los arraigos y todo. La cosa se da ahí y el caso, que cuando hace pues antes de emitir, que su sentencia dice sobre mi persona, no dice, tiene arraigo familiar
de calidad. Arraigo domiciliario, de calidad. Arraigo laboral, de calidad. No tiene peligro de fuga. Tampoco va Obstaculizar. a obstaculizar en la justicia. Prisión preventiva, 18 meses. Sí. Antes que hice eso, toda la familia estaba contenta con todo lo que había dicho. Y con 18 meses. No, pero en este caso dice, no tiene arraigo de calidad. Y hay una sentencia casatoria que dice, los arraigos no son de calidad. Es arraigo, simplemente arraigo. Sí. No de calidad ni cosa por el estilo. Efectivamente. Doctor, ya estamos llegando a la parte culminante. Realmente hoy día ha dado una cátedra, porque ha tocado diferentes puntos. Nosotros estamos realmente complacidos y sé que nuestros radioyentes y cibernáutas, después de haberlo escuchado, y los mismos y abogados van a tener un interés de poder tener un mayor conocimiento sobre esas normas que usted mismo ha hablado. También ya es la segunda vez que lo tenemos usted y creo que nos va a permitir para invitarlo nuevamente No hay segunda ni tercera. para poder tocar otros temas que también son muy importantes, que van con la realidad internacional, y más que ahora último están viniendo unos proyectos y unas modificaciones que también tendríamos que hablar sobre las penas que realmente están siendo pues elevadas a tal punto que un robo de un celular tiene más pena que un homicidio simple. Sí, es lo que decía, estamos viviendo una inflación legislativa, no de calidad, como decía. Efectivamente. No, nuestro total agradecimiento. Gracias a usted por la invitación. Bueno, mi agradecimiento también a todos los cibernautas y radioescuchas que nos han seguido en esta hora que se ha ido volando, ¿no? Y sobre todo tras las sabias palabras y comentarios del doctor Mario Moretti Pachas. Mi agradecimiento, doctor, por su cátedra, por su buen apersonamiento, y darle las gracias y decirle, pues, ¿no?, que no hay una segunda sin tercera, que también va a ser muy gustoso de poder invitarlo nuevamente al programa. Con todo gusto. También le mandamos saludos a nuestro conductor principal, que es el doctor Piero Lázaro Mota, que ya seguramente próximamente ya va a estar junto con nosotros, al doctor Miraya, Juan Carlos Vela, al doctor Juan Carlos también Vela, va a estar presente aquí, a nuestro productor, el señor José Luis Rivero Laverde, al señor Hernán, que es en la parte principal que nos permite llevar a cabo cada semana este programa. Gracias a nuestros cibernautas que están toda semana con nosotros, y en estas fiestas patrias. Una feliz fiesta para todos. Una feliz fiesta. Arriba Perú. Muchas gracias. Permiso, buenas tardes.